esta semana se escuchó en las noticias que existe la posibilidad, o existía la posibilidad, según el FBI de los Estados Unidos, de que posiblemente Irán pueda tener barcos con drones que pueden ser teledirigidos para arrojar bombas incendiarias o misiles sobre Los Ángeles, la ciudad donde nos encontramos. Así que, mis hermanos, estas cosas son peligrosas, y cuando esa información llega, por algo llega. Ustedes recuerdan cuando las Torres Gemelas. ¿Quién podía imaginar que alguien pudiera derribar las Torres Gemelas de un momento a otro? Y lo hicieron. Así que no hay que subestimar al enemigo, y eso puede ocurrir en cualquier momento. Están diciendo también que no hay una prueba creíble de que esto sea así. Pero, hermanos, ya ha habido por lo menos 2 ataques en diferentes lugares, a sinagogas judías, a lugares específicos, y no sabemos qué más pueda pasar. Hermanos, todas estas cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, habrían de venir antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Y lo estamos viendo, y todo esto es señales de que Él viene en un día no muy lejano, más bien cercano. Ahora, ¿es posible conocer la fecha exacta en la que el Señor va a venir? Hay también en internet, hermanos, yo les digo, hay muchas ideas aquí, muchas ideas allá, muchas conclusiones que se sacan, y hay inclusive personas en el internet que están diciendo que ya está por llegar el gran rapto, que ya Israel está siendo atacado, y porque está siendo atacado es el cumplimiento de las profecías bíblicas, cosas por el estilo. Pero, mis hermanos, quiero decirles, si bien es cierto las guerras y rumores de guerras están dentro de las profecías y las señales, no hay nada específico en relación con Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios y era el centro de la profecía, y todas las naciones, esas profecías que muchas veces mencionan de que naciones rodeando Israel, son profecías del Antiguo Testamento que ya se cumplieron en aquel tiempo. Así es. Así que no nos confundamos con todo lo que aparece en internet, sino que permitamos lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Israel dejó de ser el pueblo de Dios. En el año 34, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, sobre tu pueblo, Israel. Y esas 70 semanas terminaron ¿en qué año? En el 34 después de Cristo. Cuando los israelitas persiguieron a Cristo y le quitaron la vida, y después cuando mataron a Esteban, el primer mártir cristiano, en ese momento Israel dejó de ser el pueblo exclusivo de Dios. Así que dejó de ser el centro de la profecía. Ahora, si ustedes miran los libros de Pablo, dice que hay bendiciones para el Israel de Dios. Así es. Y está hablando del Israel según el Espíritu. Amén. Aquellos que han sido adoptados como israelitas por haber creído en un israelita, Jesús. Amén. Que es nuestro hermano mayor, de quien tomamos nosotros herencia junto con él, con nuestro Padre. Eso es así. Es por esa razón que ahora somos judíos. Amén. Ya no según la carne, sino según el Espíritu. En Romanos 2 nos menciona que no es judío el que lo es en la carne, sino el que es judío el que es en el corazón, en el Espíritu, y no según la letra. Amén. Así que, mis hermanos, todo lo que se refiere a Israel en el Nuevo Testamento aplica a todos los creyentes, no a un pueblo en particular o a una ciudad en particular. Amén. Así que no hay profecía allí aplicada hoy día. Lo que está pasando, no está allí una profecía específica, excepto la que vamos a leer de Mateo 24. Amén. Ahora, mis hermanos, habiendo clarificado eso, también puedo ampliar que en Apocalipsis se menciona, en Apocalipsis 7, que hay 144,000 sellados de las tribus de Israel, y menciona todas las tribus de Israel. ¿Son literales esas tribus? ¿Es Israel el Israel que está allá en Jerusalén, cerca de la franja de Gaza? No.
Este Israel representa a todos los que han de ser sellados dentro del Israel espiritual de Dios, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, mis hermanos, esa es la realidad en cuanto a este punto. Ahora, ¿podemos nosotros saber el día y la hora de la venida de Cristo? Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo 24, versículos 30, y luego vamos a saltar al versículo 36. Mateo 24, versículos 30 y luego al 36. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Qué interesante, ¿no? Amén. ¿Qué va a pasar cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre? ¿Qué va a pasar? Dice que todas las tribus de la tierra se van a lamentar. Pero ¿por qué no se van a poner felices? Si es la gran esperanza de nosotros como cristianos. Precisamente porque nunca se hicieron verdaderos cristianos. Amén, así es. Entonces ahí está el problema. Si uno si no está esperando al Señor, lo que va a tener es, si no está preparado para recibirle, lo que va a recibir es condenación. Por eso dice que la mayoría van a tener lamentación. Pero ahora, ¿qué en cuanto a ese día? Versículo 36. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, cualquier persona, no importa si es un pastor, menos aún si es adventista, aún si es del Evangelio eterno, no importa quién sea, que diga en algún momento que hay una fecha específica para la venida de Cristo, está engañado. Aunque esté convencido, aunque tenga muchas citas bíblicas y el espíritu de profecía torcida de su contexto, está engañado. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, nadie, sino solo el Padre, conoce el día y la hora. Así que, mis hermanos, debemos recordar, y nos lo dice el espíritu de profecía, que la última profecía de tiempo específico se cumplió en el año 1844. Después de eso, no hay más profecías con tiempo específico, excepto el milenio y algunas otras detalles por ahí en las profecías, pero no para determinar una fecha en cuanto a alguna de las promesas o eventos finales del Señor. Ahora, ¿significa eso, hermanos, que la venida de Cristo nos va a tomar a nosotros sin aviso y por sorpresa? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a buscar allí. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 2 hasta el 4. Dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué significa eso de que el día del Señor viene como ladrón? Ahí no dice que el Señor venga como ladrón. Algunos hablan del rapto secreto y dicen, es que dice que viene como ladrón. No es así, no existe tal cosa. El día del Señor es el que viene como ladrón, no el Señor. Así es. ¿Y por qué menciona el día del Señor como ladrón? ¿A qué horas viene el ladrón y qué día viene? No se sabe. Puede ser en cualquier momento, de manera sorpresiva, intempestiva. A eso se refiere que cuando Cristo venga, vendrá de manera sorpresiva, no esperada por la mayoría de la gente en el mundo. Sin embargo, dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que, mis hermanos, si no estamos en tinieblas, no nos va a sorprender como ladrón el día, no nos va a tomar por sorpresa el día. Ahora,
¿Por qué razón es que no estamos en tinieblas? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a ir al versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver qué es lo que hace que no estemos en tinieblas. ¿Por qué no hay tinieblas en nuestro camino? Dice la palabra de Dios. Tenemos, ¿quiénes? Los cristianos. Tenemos, los verdaderos cristianos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, ¿por qué no estamos en tinieblas? Porque tenemos una antorcha que alumbra. ¿Usted ha intentado alguna vez caminar por un lugar lleno de agujeros a oscuras? A mí me tocó eso en el ejército, por ahí en el 90. Un cielo totalmente sin luna, viajando a las 3 de la mañana por medio de trochas. No es nada fácil. Uno con cualquier cosa se tropieza y se puede caer. Por eso es necesario tener una lámpara, una linterna. Hermanos, de verdad, si la linterna se daña, estamos perdidos. Cualquier cosa puede pasar. Podemos caer en un abismo, podemos encontrarnos con una serpiente, algo puede ocurrir, algo intempestivo. Pero nosotros como cristianos, hermanos, si tenemos una antorcha, que es la palabra profética, esa palabra profética alumbra nuestro camino para saber por dónde vamos. Y de eso se trata. Por esa razón no estamos en tinieblas, para que nos sorprenda como ladrón. Porque vamos a saber cuando el tiempo esté cerca. El Señor no ha fijado fechas para su venida, pero sí ha dado señales que al verlas podamos saber que está cerca, a las mismas puertas. Ahora, ¿qué señales serían estas señales? Vamos a ir a Mateo capítulo 24 y vamos a ver qué señales habría primero en el cielo de su segunda venida. Mateo 24, 29 al 30. Mateo 24, del versículo 29 hasta el 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que antes de la venida de Cristo, ¿qué va a pasar? Debía oscurecerse el sol. ¿Qué otra cosa? La luna no dar su resplandor. ¿Y qué pasaría con las estrellas? Las estrellas caerían del cielo. Hermanos, esto ya ocurrió. Esto ya ocurrió. El oscurecimiento del sol está registrado en los libros de historia y en las enciclopedias de la historia norteamericana. Ustedes pueden buscar en la enciclopedia de historia americana, busquen Dark Day, día oscuro. Para los que no buscan ya en enciclopedias de papel, pueden buscar en Wikipedia. Pueden buscar allí en Wikipedia Dark Day, y ahí también aparece. Y ahí nos dice que el 19 de mayo del año 1780, hacia las 9 de la mañana, de una manera no prevista, no había ningún eclipse previsto, no había ningún elemento, ningún volcán en erupción, nada extraño. Simplemente a las 9 de la mañana se oscureció, como si hubiera llegado ya la noche. Los pájaros comenzaron a cantar y se fueron a dormir. Todos los que estaban trabajando comenzaron a decir: ¿qué está pasando? ¿Es el fin del mundo? Los que estaban en los colegios, igual. Mis hermanos, fue algo fuera de lo común. Fue un evento sobrenatural. Hermanos, ustedes pueden mirar el cielo en este momento. Está en pleno sol.
¿Qué pasaría si de repente se oscurece totalmente? ¿Es acaso normal? No. Pero eso ya ocurrió en esa fecha específica, 1780. Y esa noche, hermanos, la luna no dio su resplandor, sino antes bien se mostró de color rojo como sangre, más encendido de lo que normalmente se ve cuando hay un eclipse. Fue algo extremadamente raro. Ahora, la caída de las estrellas ocurrió el 13 de noviembre del año 1833, unos años después. Y estos dos eventos, cuando ocurrieron, estos tres eventos, fueron los que marcaron el derrotero y el anuncio para decirle al mundo que Cristo vendría pronto. Fue por esto que surgió el movimiento adventista. Cuando los predicadores vieron las señales, lo que estaba pasando con el sol, lo que pasó con las estrellas, dijeron: esto está en la Biblia y es una señal de la pronta venida del Señor Jesucristo, y comenzaron a predicar el advenimiento del Señor. Y cuando comenzaron a predicar el advenimiento del Señor, muchos comenzaron a estudiar sus Biblias, entre ellos William Miller, ya venía estudiándola un tiempo atrás, y comenzaron a analizar cuándo podría venir el Señor. Y muchos comenzaron a anunciar que sería en 1843 o en 1844 posteriormente. Mis hermanos, estas señales ya ocurrieron, esto es tiempo pasado. Pero hay más señales que nos anuncian una cercanía, inclusive más inmediata. Vamos a ver las señales aquí en la tierra. Ya vimos en el cielo, ahora aquí en la tierra. Vayan al versículo 3 y versículo 3 en adelante. 3, Mateo 24, 3. Estábamos en Mateo 24, pero ahora vamos al versículo 3. Entonces, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte a Jesús, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Amén. Amén. Entonces, ¿qué señales habrán? Falsos cristos, guerras, pestes, hambres, terremotos. Vamos a ver una por una. Hablemos primero de los falsos cristos. Hay muchos. ¿Hay falsos cristos? Muchos. Claro que sí, y los hay, y los ha habido, especialmente en la última generación. Quiero leerles acerca de algunos de ellos. ¿Han oído hablar del unificacionismo? No. Bueno, el pastor de ellos, llamado Sam Mayen-Moon, dio un discurso el 6 de julio del año 92 en el encuentro de dirigentes de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial. Y en el estadio lleno de gente, el pastor Sam Mayen-Moon dijo lo siguiente. Escuchen sus palabras: Dios me escogió para ser el Mesías. Y durante este tiempo Él ha estado haciendo que su obra de salvación vaya adelante. Yo he cumplido mi misión como Señor de la segunda venida, Salvador y verdadero Padre. Estoy anunciándolo aquí en este lugar porque ha llegado el tiempo de poder hacerlo. Hermanos, la mayoría de sus feligreses creyeron que había llegado el Mesías. Qué peligroso no estudiar las Escrituras por nosotros mismos y escuchar todo lo que se nos dice desde el púlpito. Ahora, no les estoy diciendo que no escuchen lo que decimos desde el púlpito, porque el púlpito es una bendición. Porque el Señor dice que por la locura de la predicación es que llegamos al conocimiento de la verdad. Pero no obstante debemos ser como los bereanos, que escuchaban a Pablo, que era un siervo de Dios, pero siempre iban a la Biblia para ver si lo que él decía era así o no. Así es. Entonces, ese es nuestro deber como cristianos. No es menospreciar a los pastores,
sino estimarlos, como dice la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta. Pero sin embargo debemos tener cuidado de escuchar, pero tomar nota y verificar con un así está escrito, siempre. Porque aún los pastores, como seres humanos que somos, podríamos tener algún error, quizá sin intención, en algo de lo que digamos, o aún más, podríamos tener malas intenciones. En la Biblia se menciona de todo tipo de pastores y falsos pastores, profetas y falsos profetas. Siempre como pueblo de Dios debemos estar apercibidos, así como hay también hermanos y también falsos hermanos. Siempre debemos estar atentos a la ley y al testimonio. Amén. Ahora, en el caso de esta congregación, la mayoría lo siguió como si él fuera el Mesías y comenzaron a adorarlo, como si fuera Dios. Recuerdo alguna vez vi uno de los videos donde casaron a cientos de parejas, todo en un gran recinto inmenso, era como un estadio también lleno de parejas, y a todos los casó de una sola. Y los casamientos a dedo. Tú con ti, este con el otro. Increíble, increíble. Ya murió. Hasta ahí llegó el Mesías. Pero no solo él, David Koresh. ¿Han oído hablar de él? Sí. Miren, en el año 93, el 19 de abril, el FBI rodeó un lugar que era como un búnker construido en Waco, Texas, porque se tenía la idea de que había allí un arsenal de armas y gente armada. Y Koresh era alguien que había sido simpatizante de la iglesia adventista y que se había llevado consigo a un grupo de adventistas que ahora eran ex-adventistas, entre ellos inclusive pastores con sus esposas, laicos, ancianos, diáconos, y fueron con él. Y estaban en ese lugar porque estaban preparándose para hacerle frente a la Babilonia de los tiempos modernos. Se estaban preparando para el Armagedón. David Koresh enseñaba con la Biblia, pero torcía las citas a su acomodo, y ellos no verificaron si estas cosas eran así o no. Y resulta que David Koresh, con el tiempo, ustedes, si quieren conocer su historia, les recomiendo un documental que se sacó, se llama La tragedia de Waco, W-A-C-O, de History Channel, emitido el 26 de mayo del 2007. Y allí está la historia de Waco y cómo fue, inclusive él llegó a presentarse como el Mesías. Él decía que era Jesucristo encarnado, y todos le creyeron y los convenció de que era el Mesías, y hasta tomó algunas de las esposas de sus hermanos para él. Hermanos, una situación y una experiencia y una historia horrible. Y eso pasa cuando nos apartamos de un así está escrito y cuando seguimos a seres humanos pecadores. Debemos ser muy cuidadosos, porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Amén. En todos los niveles. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Pues llegó el FBI, tocó la puerta, como hacen de rutina, para hacer una inspección, y de una vez le dispararon a la gente y lo mataron. Y vinieron los refuerzos, le dispararon también. Fue necesario traer un tanque de guerra para perforar los muros, echar lacrimógeno adentro y tratar de atrapar a la gente que estaba allí. Después de un asunto mediático que salió por las noticias, finalmente fueron liberando a las mujeres y a los niños, no a todos. Y al final quedaron algunos allí dentro. Cuando David Koresh y sus amigos, sus socios en ese plan supuestamente cristiano, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se encendieron fuego a sí mismos y se quemaron allá. De acuerdo a lo que nos dice las estadísticas de ese día, esto terminó con su muerte y de 80 de sus seguidores calcinados en ese incendio suicida.
otro falso Cristo. Otro más reciente, José Luis de Jesús Miranda, de la Iglesia Creciendo en Gracia. Él, si quieren saber un poco más acerca de él, le hicieron una entrevista de parte de Discovery Channel y el programa se llamaba Santo Milagro, porque hablaba de tres denominaciones o tres grupos religiosos donde se hacían milagros increíbles de sanación. La gente llegaba con cáncer y salía sin cáncer, llegaba con silla de ruedas y salían caminando. Cosas increíbles. Entonces, en ese documental de Discovery Channel, entrevistaron a José Luis de Jesús Miranda. Y allí él dijo lo siguiente, y ustedes lo pueden escuchar por sí mismos. Si alguno quiere escucharlo, venga esta tarde, en el tiempo de la Sociedad de los Jóvenes, voy a presentarles esos videos. Y él dijo lo siguiente: yo soy Jesucristo, Jesucristo hombre. Lo dijo ante la televisión. Yo soy la segunda venida de Jesús, no viene otro Jesús. Y eso lo dijo después de que le dijeron, no, pero es que la segunda venida de Jesús está en el futuro. No, dijo, yo soy la segunda venida de Jesús. Inclusive estaba enseñando que en el 2012 él se iba a transfigurar, así como Jesús se transfiguró en el monte, él se iba a transfigurar en un momento y todo el mundo que hubiera creído en él iban a ser salvos y todos los demás destruidos. Pasó el 30 de junio del 2012 y no se transfiguró. No le pasó nada. Desapareció del mapa. Hizo sellar a todos sus seguidores con el 666, algo ilógico. La gente se ponía el tatuaje del 666 en la mano, en el brazo, en la cabeza, en la cara, que para honrar a Jesús. Porque no creían que ese falso Mesías decía que ya el pecado no existía. Y esa era una manera de mostrar fe en que el pecado no existía. Cosas terribles. Hermanos, y después de la fecha de la supuesta transfiguración y no pasó nada, desapareció del mapa. Nunca más lo pudimos ver. Hasta que el 8 de agosto de 2013, después de haber salido en unos videos visiblemente enfermo, murió de cáncer. Y después de eso se levantó su esposa diciendo que era la encarnación femenina de Dios. Y ahí van todavía, y tienen seguidores todavía. Hermanos, ella dice ser Jesús también. ¿No es este mundo como algo extraño? Y eso no les estoy contando de otro falso Cristo en Brasilia, que tiene un harén de mujeres, vestido de blanco, con la barba larga. Y otro que era policía de tráfico en Rusia, y andaba también con su séquito de seguidores. Hermanos, por todas partes aparecen falsos Cristos, que dicen ser Jesús el Señor, pero son engañadores. ¿Se está cumpliendo esa señal delante de nuestros ojos? Así es. Claro que sí. Pero ahora vamos a la señal de la que estamos hablando desde que comenzó el sermón. Durante esta semana, la noticia que está impactando a nuestra nación y al mundo acerca de la guerra de Irán e Israel con el apoyo de Estados Unidos. ¿Saben cuántos muertos van entre los dos bandos o tres bandos? 1,700 muertos. Hermanos, un solo muerto es importante. Es una familia que llora a sus seres queridos. Una sola persona. 2 personas es una tragedia. 5 personas es una tragedia. Ya van 1,900 personas muertos en tan poco tiempo, 7 de ellos norteamericanos. ¿Y saben cuántos heridos van? Heridos de gravedad, heridos que se van a quedar lisiados de por vida, que no van a poder caminar, que van a quedar ciegos, que van a quedar mancos, que van a quedar cojos. 18,000. 140 de Estados Unidos. Y esto está empezando apenas. Ahora, el otro conflicto del que hemos oído, Hamás e Israel.
van 70,000 muertos. 70,000 muertos. Hermanos, uno dice 70,000 y le da un numerito con 5 dígitos. No se dejen engañar por los 5 dígitos. Pongan los muertos uno detrás de otro. Comiencen a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pónganlos allí en el piso y siga contando hasta que llegue a 70,000. Es una gran cantidad de gente, increíble. Han muerto en ese conflicto. ¿Y saben cuántos heridos han quedado? 170,000 heridos, lisiados, cojos, paralíticos, ciegos, sordos. Es una tragedia. Y todo por el amor de la venganza, de antiguos problemas que ha habido de parte y parte. La venganza no debe ser nuestra, debe ser de Dios. Hermanos, ¿y qué en cuanto a Rusia y su invasión a Ucrania? Inició el 24 de febrero del 2022. Muertos estimados 430,000 personas. 430,000 familias afectadas. Imagínense, 430,000. Y heridos 970,000 personas a la fecha. Y yendo un poco más atrás, el 11 de septiembre que mencioné, del 2001, murieron aquí 3,000 personas. Pónganlas una detrás de otra. 3,000 cadáveres, 3,000 familias llorando a su familia, a la persona que murió. Pero ¿saben que todas estas guerras que estamos viendo con estas cifras no son nada? La Primera Guerra Mundial, muchos de nosotros no estuvimos acá para ese tiempo, pero Elena G. de White murió cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Ella misma la había anunciado que iba a venir. Y en la Primera Guerra Mundial murieron más de 9 millones de combatientes. Miren las cifras, hermanos. Es terrible. La Primera Guerra Mundial, 9 millones de combatientes. En Hiroshima y Nagasaki fue lanzada una bomba atómica experimental en cada ciudad. Total 140,000 muertos en una ciudad, en la de Hiroshima, y 80,000 en Nagasaki. Y en la Segunda Guerra Mundial, en total, murieron 60 millones de personas. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué nosotros como seres humanos nos odiamos tanto? ¿Por qué no seguimos lo que nos manda el Señor? ¿Acaso no podemos vivir bien y felices con un pequeño trozo de tierra, cada uno? ¿Por qué queremos quitarle el pedazo de tierra al vecino? ¿Saben? Hay suficiente tierra para todos en este mundo, pero unos pocos la acumulan para sí o la roban para sí. Eso no aprueba el Señor. En este mundo hay suficiente tierra para sembrar comida para todos. No debería existir el hambre. Y sin embargo existe. ¿Saben por qué? Por algo que se llama pecado. Porque el pecado genera las envidias, genera los celos, genera el odio, genera las rencillas, genera las divisiones. Todo eso son los frutos de la carne, frutos naturales del ser humano. Y por causa de eso existe todo esto, guerras. Pero esto es una de las señales también que anuncia que Jesús viene pronto. ¿Qué en cuanto a las pestes? Quiero leerles una declaración de la Organización Mundial de la Salud. En el año 2007 ellos dijeron lo siguiente, y les voy a leer porque esto es una declaración oficial de una entidad gubernamental mundial. Dice allí: las enfermedades infecciosas no solo pueden propagarse más deprisa, sino que parecen estar surgiendo con más rapidez que nunca. Durante los años 70 se han identificado nuevas enfermedades
al ritmo sin precedentes de una o más al año. Hoy en día existen al menos 40 enfermedades que se desconocían una generación atrás. Ustedes pueden encontrar esto en el informe sobre la salud en el mundo, titulado Un porvenir más seguro, en la página 10. Hermanos, ¿ustedes se imaginan? Desde los años 70 se ha incrementado a un ritmo, dice, sin precedentes en la historia, el surgimiento de nuevas enfermedades infecciosas. Hermanos, esto es una señal. El Señor dijo, habrán pestes. Y pestes son enfermedades infecciosas que se van en el aire y contaminan al mundo, a la gente. Ahora, algunas de estas enfermedades más reconocidas han sido el ébola, que surgió en el año 1976. El SIDA no existía antes de 1981. No existía el AIDS. No existía. Ahora lo tenemos. Desde 1981 este virus surgió y está entre nosotros, matando gente. El hantavirus pulmonar surgió en 1993. La gripe aviar en el año 1997. La neumonía atípica, que se llama SARS también, surgió en 2002. El virus H1N1 surgió en 2009. Y el COVID surgió en 2019. Ahora, si nosotros miramos estas estadísticas, ¿saben cuánto murieron por COVID? 7.100.000 personas en todo el mundo. Solo por un virus que se disipó y fue regado por todo el mundo. Simplemente un virus mató tanta gente. Esa es la estadística oficial. La no oficial puede ser mayor. ¿Estamos viendo el cumplimiento de esta profecía? Sí. Claro que sí. Pero ¿qué más nos dice el Señor? Habrán terremotos. Bueno, el mayor terremoto registrado en toda la historia ocurrió en 1755, que fue llamado el terremoto de Lisboa. Mató entre 60.000 y 100.000 personas. Lisboa queda en Portugal. Tuvo un nivel en la actual escala de Richter, escala 9. Un terremoto que duró 40 minutos. Produjo 3 tsunamis entre 6 y 20 metros de altura que engulleron el puerto y parte de la ciudad. Hoy día hablamos de los tsunamis como algo moderno. Comenzaron allí, 1755. Maremotos de hasta 20 metros de altura. Y eso solamente en una ciudad costera. Ahora, vamos más para nuestro tiempo. En 2004, ¿recuerdan el terremoto del Océano Índico? Hermanos, yo no salía de mi asombro al ver en la televisión cómo el mar se levantaba como un gran muro y acababa con todo lo que había a su paso allí. Semejante cantidad de terreno tan grande. Eso ocurrió en el 2004, el 26 de diciembre. Casi todo el sur y sureste de Asia fue afectado. Murieron 230.000 personas de una, en un solo evento. Fue el segundo terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo. Y lo vimos nosotros en nuestro tiempo, excepto los más jóvenes. Pero nosotros lo vimos. Pero no solo ese. ¿Recuerdan el terremoto de Haití en 2010? En el terremoto de Haití en el 2010 fallecieron 316.000 personas en un terremoto no tan grande como el que mencioné antes. Fue uno de 7 grados, 7.2 grados en la escala de Richter, y fue generado a una profundidad de 10 kilómetros. Fue una de las catástrofes humanas más graves de la historia. ¿Saben por qué? Porque en Haití no hay construcciones a pruebas de sismos. La gente construye como puede y todo se les viene encima. Y el de Japón, ¿recuerdan Japón? Sí. El terremoto del 2011. El 11 de marzo fue un terremoto de magnitud 9 y creó olas de maremoto de hasta 40 metros de altura. Hermanos, pongan 40 metros hacia arriba, ¿cuánto es de alto?
nunca antes visto. Yo me acuerdo que en Japón estaban muy bien preparados para maremotos y tenían una barrera, una muralla en el borde del mar para que si se subía no se fuera a inundar la tierra. Y ustedes recordarán cómo los barcos venían y las traía el agua y caían sobre el muro y caían a tierra y el mar seguía y arrastraba todos los autos como si fueran autos de plástico. Fue horrible. 15.800 muertos en ese solo evento. Más de 5.800 heridos. Más de 45.700 construcciones completamente destruidas, 230.000 automóviles echados a perder totalmente. Un desastre total. Hermanos, siempre ha habido terremotos, pero nunca como estos. Y todo esto anuncia que el Señor viene pronto. ¿Pero qué más dijo Dios? El Señor dijo, habrá hambres. Aquí en Estados Unidos está pasando algo. Tenemos un nivel de inflación como nunca antes se había visto en la historia reciente, que yo sepa. Hubo momentos como en la Gran Depresión, donde las cosas se fueron a mal, pero vamos por ese camino. Y actualmente, hermanos, de acuerdo al departamento United States Census Bureau, el Bureau de los Estados Unidos, del Censo de los Estados Unidos, el 10.6% de la población actual vive por debajo del índice oficial de pobreza. Eso quiere decir 36 millones de personas, de norteamericanos o gente que vive en Norteamérica, están viviendo en la pobreza con mucho menos de lo que necesitan para poder vivir. Traducido en cifras más entendibles, una de cada 9 personas en América está viviendo en pobreza. Una de cada 9. Ahora, ¿qué en cuanto al resto del mundo? ¿Han oído hablar de la FAO? Es la organización acerca de la comida y la agricultura. Es una organización mundial. Ellos dijeron lo siguiente, en el tiempo que capturé esta noticia, el director era Jacques Diouf, y él dijo lo siguiente, escuchen esto. La nueva estimación sobre el número de personas que sufrirán hambre crónica este año es de 925 millones. ¿Escucharon eso? Está hablando de estadísticas a nivel mundial. 925 millones de personas en el mundo estarán sufriendo hambre crónica. ¿Qué significa hambre crónica? Significa tener hambre y no tener nada, absolutamente nada para comer. Van a morir de hambre o van a comerse lo que encuentren. Dice allí, pero con un niño que muere cada 6 segundos debido a problemas relacionados con la desnutrición, el hambre sigue siendo la mayor tragedia y el mayor escándalo del mundo. Aseguró el director general de la FAO, Jacques Diouf. Es algo absolutamente inaceptable. Hermanos, cada 6 segundos muere un niño. Contemos. 1. Acaba de morir uno. Por hambre. No por una tragedia, no por esperemos. Acaba de morir otro. Y así, niños muriendo. Hermanos, ¿cómo podemos pensar que 925 millones de personas puedan morir en un solo año en el mundo por el hambre? ¿Lo había dicho el Señor? ¿Y saben que no es por culpa de Dios? Porque Dios nos dio una tierra muy grande y muy fértil para nosotros sembrar nuestra comida. Pero el egoísmo, el odio, la envidia y el mal han traído todo esto. Nosotros mismos nos hemos encargado de traer esta desgracia al mundo. También la pereza, personas que no quieren sembrar, que no quieren hacer nada, que están en las drogas. Muchas cosas están afectando este índice. Ahora, hermanos, estamos viendo entonces falsos cristos,
estamos viendo guerras, rumores de guerras, estamos viendo pestes, nuevas enfermedades, estamos viendo terremotos en diferentes lugares, hambres a nivel mundial. ¿Todas estas señales son las últimas y las definitivas? No. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué falta? ¿Ya se acabó? No. Es el principio. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 24, pues vayan conmigo, por favor, Mateo 24, versículo 6. Y vamos a leer allí qué dijo el Señor. A veces lo leemos rápido y no nos damos cuenta. Recuerden que tenemos la palabra profética más segura para poder saber en qué momento estamos de la historia. Dice allí el versículo 6: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice el Señor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que, mis hermanos, si en internet hay gente diciendo se acabó el mundo, llegó Jesús, ya el fin del mundo, falso. Porque el mismo Señor Jesús dice que cuando hayan guerras, rumores de guerras, no debemos angustiarnos ni turbarnos, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué aún no? Porque aún falta algo más por cumplirse. Hay más señales que están en el futuro inmediato, muy cercano. Ahora miren el versículo 8. Todo esto es solo principio de dolores. Todo esto es solo principio de dolores. Hermanos, lo que estamos viendo alrededor nuestro y en las noticias es solo principio de dolores. ¿Y qué significa principio de dolores? Damas que han tenido hijos, levanten las manos. Los dolores comienzan. Levanten la mano las damas que han tenido hijos, por favor. Muy bien, ustedes saben de qué se está hablando. Amén. Cuando comienzan los dolores, ¿es que todavía faltan 5 o 6 meses para el parto? No, ¿cuánto falta? Ya está por llegar, ya el niño está formado, es un anuncio de que ya viene el parto. El principio de dolores quiere decir que ya viene el alumbramiento. Y si el Señor dice que todas estas señales que estamos viendo, cuando las veamos, tenemos que tener en mente que no es el fin, pero es el comienzo de los dolores, nos quiere decir que ya estamos llegando a los 9 meses de gestación. Vamos en el 8.5, 6 o 7, por ahí cerquita, llegando al 9. Falta poco. Esto es principio de dolores. Así que, mis hermanos, evidentemente estas señales que hemos visto no son las últimas. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es la señal que anunciará el fin inminente? A eso vamos. Vamos a seguir leyendo ahí en Mateo 24. Llegamos hasta el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Esto es principio de dolores. Ahora miren el versículo 9 y cambia la historia. Hay más señales allí. Y estas señales, hermanos, pongan mucha atención, sí marcarán el fin inminente. Cuando veamos estas señales del versículo 9 al 14, el fin, la venida de Jesús es inminente. No pasará esa generación sin que Jesús venga. Dice así, versículos 9 al 14: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Mire que aquí ya lo está mencionando. Aquí sí menciona el fin. El que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo. Amén. Y en ese contexto dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez, ¿qué es lo que vendrá? El fin.
Entonces notemos, hermanos, que nosotros nos encontramos en el versículo 8 de Mateo 24, pero pronto pasaremos al versículo 9. ¿Qué tan pronto? Eso lo sabe solo el Señor. Amén. Pero el Señor dijo que lo anterior son principios de dolores, o sea que ya están por llegar los dolores grandes y fuertes, que son esto que está aquí. Ahora, quiero que miremos en detalle esto que nos menciona. Dice que vamos a ser entregados en tribulación, persecución, muerte. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Hermanos, ¿quién podría pensar? ¿Sabe que hay gente que se ríe de esto? Los adventistas enseñan, dicen muchos, que va a venir una ley dominical y que se les va a perseguir y se les va a matar por eso. Están locos. Así dicen algunos. Y obviamente cuando uno mira eso desde la perspectiva de un mundo civilizado, un mundo en el cual ya pasó la Edad Media, un mundo en el cual pues estamos más educados, hay más escuelas, hemos aprendido de la historia, pensamos que estas cosas no pueden pasar. Pero mis hermanos, la historia nos muestra que aún en un mundo civilizado, el mal, cuando se despierta, la gente pierde la razón. ¿Acaso no vimos las estadísticas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué ocurrió en Alemania? Cuando ya existía el avión y cuando existían las telecomunicaciones inalámbricas. ¿Qué ocurrió cuando ya existían los grandes inventos y los grandes descubrimientos científicos? ¿Acaso el hombre no se levantó y manipuló la mente de toda una nación, un hombre malvado, y le siguieron y mataron a quienes quisieron, solo por su religión y por su raza? O sea que no puede pasar. Ya pasó una vez más. Pero esto que pasó durante la Segunda Guerra Mundial no es nada con lo que va a ocurrir después de este tiempo. Porque dice que vamos a ser entregados a tribulación y nos van a matar y vamos a ser odiados por todos. Por todos es todos. La gran mayoría de la gente en el mundo. Pero va a ser por causa del nombre de Jesús. Va a ser una persecución del verdadero Israel de Dios, de los hijos de Dios, de todos aquellos que realmente enseñan la verdad para este tiempo, que guardan los mandamientos de Dios, que tienen el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, y tienen la fe de Jesús. Amén. Ese pueblo particular va a ser perseguido. Y dice allí que en ese tiempo muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Hermanos, ¿cómo puede entregarse a alguien que no se conoce? ¿Quiénes nos van a entregar? Nuestros propios hermanos de la iglesia, que no fueron santificados por la verdad. Nuestros propios hijos, nuestras propias esposas, nuestra familia. Aquellos que nos conocían van a decir: él está viviendo, se fue a vivir por allá con un grupo en el campo y de ahí van a salir para la montaña tal. Cojan por allá y van con perros a buscarlos. Esos son los que van a entregar unos a otros. Y dice que unos a otros se odiarán. ¿Y saben qué va a pasar? Dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es un falso profeta? ¿En nombre de quién dice el falso profeta que viene, que está hablando? Los falsos profetas no se presentan como satanistas, hermanos. Tampoco creen en ovnis. Los falsos profetas dicen ser profetas de Dios y van a decirle al mundo: el Señor me ha mostrado que lo que está haciendo ese grupo de sabatistas es un error. El Señor está trayendo todo este mal sobre el mundo por culpa de ellos. Nos van a culpar de la crisis, nos van a culpar de la gran recesión económica que va a venir, nos van a culpar de la sequía mundial que ha de venir, nos van a culpar de lo que hemos visto hasta aquí. Va a ser mucho peor durante ese tiempo, tanto que la Biblia le llama tiempo de angustia. Va a ser un tiempo de angustia como nunca antes se ha visto. ¿Y saben quiénes van a ser señalados como culpables?
nosotros. Si somos fieles, vamos a ser señalados nosotros. Y la gente lo va a creer. Pero dice el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Saben que la Biblia del Señor Jesús es tan hermoso y tan maravilloso que nos dice quiénes son ellos? Yo estoy aquí diciéndolo, somos nosotros, sí. ¿Y qué predicador no dice somos nosotros en cualquier iglesia? Todos decimos lo mismo. Pero el Señor Jesús, cuando dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, esa palabra persevere es una pista de quiénes son ellos. ¿Quieren verlo? Amén. Ustedes se lo saben. ¿Qué dice Apocalipsis 14, versículo 12? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Saben que esta traducción no es la mejor? La palabra en griego que menciona el Señor en Mateo 24, el que persevere, la palabra perseverar significa ante las adversidades me levanto y sigo adelante. Voy, me caigo y vuelvo y me levanto y sigo adelante. Perseverar. Es no solo paciencia, es tener valentía, es tener fe, es tener esperanza y es tener el poder de Dios. Perseverar. El que persevere hasta el fin será salvo. Y esa palabra perseverar en el idioma griego es exactamente la palabra paciencia de allí de Apocalipsis 14, donde dice aquí está la paciencia, en la versión del 60, en realidad es aquí está la perseverancia de los santos. La misma palabra en griego, yo me asombré cuando encontré eso. La misma palabra. Y dice quiénes son. Son santos, característica primera, personas que han abandonado el mundo con sus malos deseos, que han abandonado por la gracia de Dios el pecado, que aunque han sido pecadores, le han clamado al Señor, Señor, sálvame, límpiame, y el Señor ha hecho el milagro en sus vidas. Son santos. Primera característica. Y después dice, los que guardan los mandamientos. No son los que dicen que hay que guardar los mandamientos. No son solamente predicadores. No son solamente oidores. Son hacedores de la ley. Porque dice, guardan los mandamientos. O sea, experimentan la obediencia por medio de la fe. Amén. Y dice, y los que tienen la fe de Jesús. Y es esa fe de Jesús la que hace posible que ellos guarden los mandamientos. Así que, hermanos, este enlace que hay aquí entre Mateo 24 y Apocalipsis, el Señor Jesús en Apocalipsis nos está identificando quiénes serán los que van a ser perseguidos. Yo me acuerdo que una vez estaba haciendo un pequeño paréntesis, cuando trabajaba reparando equipos electrónicos, me fui a un lugar en la frontera entre mi país y Venezuela a reparar unos equipos por allí, y estaba en el hotel pasando canales y encontré el canal católico EWTN, creo que llamaba así, y estaba el Papa de aquel tiempo, Juan Pablo II, predicando, y él estaba diciendo que se estaba cumpliendo la profecía de Mateo 24 porque ellos han ido predicando el Evangelio por todo el mundo. Y es respetable, yo creo que cada iglesia tiene su derecho de creer que son o no son, pero el punto clave es que el Señor nos da las características. Primero que todo, guardan todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y incluyendo que no hay que fabricar imágenes para el culto, y además de eso, son cristianos, no son judíos, porque los judíos también dicen guardar los 10 mandamientos. Es un pueblo que tiene la fe de Jesús y creen en la justificación por la fe y tienen el don de profecía en su medio. O sea, solo hay un grupo más reducido en el mundo que tiene estas características. Así que, mis hermanos, este es el grupo que ha de ser perseguido en aquel tiempo, y no estamos en tinieblas para que aquel día nos tome como ladrón. ¿Y qué va a pasar en ese contexto, hermanos? Y ahí viene la buena noticia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego entonces vendrá el fin. Esa es la lluvia tardía.
Cuando el Espíritu Santo sea derramado sin medida sobre todos los hijos de Dios que hoy día están sometiendo su vida a Jesús y a su voluntad, en aquel tiempo el Señor les dará su Santo Espíritu para que prediquen con un poder que no ha sido visto jamás, aún desde los tiempos apostólicos. Amén. Un poder que será más grande que el que tuvo Pablo, Pedro, Juan, que resucitaron muertos, sanaron enfermos e hicieron obras prodigiosas. Aún más grande que eso lo harán estos hijos de Dios fieles del tiempo del fin. Y dice que bajo este poder y ese influjo del Espíritu Santo, todo el mundo será amonestado y todo el mundo sabrá la verdad en medio de ese gran conflicto que se va a levantar entre la ley de Dios y la ley del hombre. Y el Señor vendrá a rescatar a aquellos que son suyos. Así que, mis hermanos, esa es la siguiente señal que nos hace falta. Estamos en el versículo 8 todavía, pero pronto llegaremos al 9 y luego hasta el 14. Y eso es lo que viene en el futuro. Ahora, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante todas estas señales y ante la expectativa de esta última señal que está por cumplirse? El Señor nos dice lo siguiente, Lucas 21, 28. Vamos a ir allí. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, fuera con todos los sentimientos lóbregos, fuera con todas las preocupaciones. Se viene el fin y yo no. Hermanos, nosotros debemos erguirnos, levantar nuestra cabeza con fe, porque nuestra redención está cerca y eso nos debe dar ánimo. Amén. Hermanos, si todo lo que estamos viendo son señales dadas por Jesús que anuncian que Él viene pronto, pues que vengan pronto. Si eso va a redundar en la felicidad eterna de miles y miles, cuánta gente muere, cuánta gente sufre, cuántos problemas por la vejez, por los años que nos llegan, por los problemas financieros, todo eso va a ser, sí, va a empeorar por un momento, pero va a ser como los dolores de parto. Madres, cuando ustedes iban a tener sus hijos, estaban pensando, es que me va a doler, algunas sí, pero cuando llegó el dolor fue terrible, sí. Pero cuando llegó el dolor y pasó y llegó el niño, ¿cuál fue la alegría más grande ver ese niño y ese nuevo ser en el mundo? Amén. Hermanos, así será cuando Cristo venga. Viene, estamos en el principio de dolores, pronto vienen los dolores de parto y después de eso viene el nacimiento y viene la tranquilidad y la paz y la felicidad que tanto estamos anhelando. Así que, mis hermanos, tengamos eso presente. Nuestra redención está cerca. Y por tanto, mis hermanos, tenemos que estar atentos. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Es muy simple. Si los que han de predicar el Evangelio eterno, el verdadero pueblo de Dios para el día final, son santos, ¿no deberíamos nosotros estar viviendo en santa y piadosa manera de vivir? ¿No deberíamos estar mirándonos a nosotros mismos y ver en qué estoy mal para pedirle a Dios por medio de la oración? Señor, todavía tengo este problema y no estoy listo. Señor, ayúdame. Quiero estar listo ahora. Amén. Hermanos, clamémosle al Señor. Necesitamos clamarle a Dios. El Señor quiere salvarnos. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Así es. No sigamos el mismo espíritu del mundo, odiándonos unos a otros, hablando mal unos de los otros, haciendo mal los unos a los otros, guerra aquí, guerra allá. No, seamos como Cristo, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hagamos el bien a todos y andemos en este mundo como quienes estamos aquí de paso y esperamos la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar. Nuestro himno final es Siervos de Dios, la trompeta tocar. Himno 174. Pongámonos en pie, por favor. Y cuando cantemos, acordémonos de la campaña. Es nuestra oportunidad de salvar almas para Cristo.
Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Amén. ¿Quiénes quieren prepararse para la venida del Señor?